Shalom mis amados y feliz sábado, bienvenidos a su canal Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Servidor Alex García. El día de hoy quiero dar a continuación al tema defendiendo la Torah. En el capítulo número 3, que es el que vamos a tocar el día de hoy, surge una pregunta: ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? En verdad la Biblia dice que ya no debemos de guardar los mandamientos de Dios, los mandamientos de Elohim. Muchos dicen que no, pero ¿por qué? Veamos qué es lo que dice Romanos capítulo número 6, el versículo 14. Nos dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el versículo a traer, del cual se crean muchas doctrinas. Muchos se apartan de la verdad, incluso por este versículo. Muchos enseñan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es igual a decir que ya no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. O sea que no tenemos que guardar ni estudiar la Torah, porque ahí es donde viene todo. En el Tanaj viene todo. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es un reflejo de lo que se hacía o se practicaba en el Nuevo Testamento. Para entender esto, mis amados, es necesario que leamos en contexto, en su totalidad, la carta que Pablo le escribió a los romanos. Para entenderlo, lo que dice Pablo a los romanos, tienes que ver parte, o tenemos que ver qué parte de la Torah Pablo está mencionando o está tocando para hablar a los romanos. Por un lado tenemos las condiciones del pecado, que se trata de describir la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, en la que se ha visto el rechazar la voluntad del Creador y obedecer los placeres de la carne. Quita las cosas de Dios, la obediencia a Dios, y sigue los placeres de la carne. Pablo a esta acción le llama la ley del pecado. Romanos 7:23. Romanos capítulo 7, el versículo 23 nos dice: pero veo otra ley en mi miembro, que es la ley de la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de la muerte en Romanos 7:25, que dice: gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a los mandamientos, mas con la carne a la ley del pecado. También nos indica lo que es vivir en la carne. Romanos 7:5 dice: porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestro miembro, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Vivir en la carne lleva fruto para muerte. Como leímos en Romanos 7:23, describe la condición que estábamos y mucha gente sigue estando. Está escrito perfectamente en Romanos capítulo número 3, acompáñenme por allá. Romanos capítulo número 3, del versículo 10 al 18, que nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Ve cómo describe este versículo. Nos lleva a una sentencia que se aplica para todos, ya sea gentiles, judíos, pentecostés, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Aplica para todos. Fíjese lo que dice Romanos 3:23, una vez más. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice:
Por cuanto todos pecaron, ¿y qué pasa? Estamos destituidos de la gloria de Elohim. Cuando pecamos, estamos destituidos de la gloria de Elohim. Esto refiere Pablo a estar bajo la ley. Cuando pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, eso es lo que simboliza estar bajo la ley. Estar destituidos de la gloria del Eterno. Ahora, al estar siguiendo este mundo, los deseos de la carne, el incluso ignorar los mandamientos de Elohim, rechazando la voluntad del Creador, eso nos lleva a estar bajo la ley. Y si estamos bajo la ley, aplica este versículo. Romanos capítulo número 2, versículo 12. El último, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y Romanos 6:23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, en Yeshua HaMashiach. Pero aquí dice que porque la paga del pecado es muerte. La Biblia declara que estamos bajo la ley, porque este perfil de desobediencia nos aplica a nosotros cuando pecamos. Los seres humanos en pecado, o las personas que están practicando el pecado, lejos están de la mano de nuestro Creador. Ahora bien, el hombre ha creado su propio, usando su mano y su inteligencia mínima, autojustificarse, pensando salir de esa condición de pecado por sus propios esfuerzos, y así lo siguen enseñando a los hombres. Pablo a esta acción le llama obras de ley, que en otro tema Pablo habla a los romanos también. Pero este es el resultado, el significado de cuando los hombres crean autojustificación por el pecado, como la que estamos viendo ahorita. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Por eso no hay que guardar los mandamientos de Dios. Ahora, el término obras de ley en griego es ergom nomou, que quiere decir obras de ley, del griego 2041 y el griego 3551, si tienen la concordancia Strong. Esto se refiere a los mandamientos del Creador. Aplican para eso. Si los mandamientos de obras por sí se tratara de ganar o hacer puntos, si de eso se tratara nuestra vida, con nuestras obras de las manos, de poder ganar o hacer puntos, como los que decían que para entrar al reino de Elohim era necesario hacer obras, como una que se tocó muchísimo, muy fuerte en aquellos tiempos de Yeshua, que era acerca de la circuncisión, que para ser parte del pueblo de Dios tenías que circuncidarse, si no, no podías ser el pueblo de Dios, incluso entrar al reino de los cielos. Esto se le llama justificación por obras humanas, mas no justificación de un Mesías o de Dios, sino justificación humanas. Ya que si se puede redimir nuestros pecados, no necesitamos de un creador. Eso es lo que ellos enseñan. Por obras humanas es que sí se pueden redimir los pecados y no necesitamos de un creador. Esas son las obras de ley. Estas obras de ley son una mezcla de la mala interpretación, surgen por una mala interpretación de la Torah y las obras legalistas impuestas por líderes religiosos, incluso en estos días. Esto ya pasaba anteriormente, mis amados, en los tiempos de Yeshua. Antes, y sigue pasando en estos tiempos. Gracias a esos líderes religiosos que por autosatisfacer sus necesidades carnales llevan a otros a practicar la desobediencia. La carta a los romanos, Pablo le llama obras de ley, como vimos en Romanos capítulo 30, pero vamos a verlo otra vez. Romanos capítulo número 3, el versículo 20, que son las obras de ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, cualquier practicante de las obras de ley, nadie va a ser justificado delante de Adonai. También tenemos la justificación por obras, justificación por obras, Romanos capítulo 4, el versículo número 2. Porque si ahora fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Adonai. O sea, las obras que Abraham hizo no le van a servir para nada, para justificarse delante de Adonai. Y también la ley de la justificación en Romanos capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No alcanzó la ley de justicia, de justificación, se puede decir. Como decía en Romanos 3:20, las obras de la ley. Pablo habla de estas obras de la ley, acerca de eso, dice que ningún ser humano es justificado. Como leímos también Romanos capítulo 3, el versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado sin las obras de la ley, no por las acciones, sino solamente por la fe. Y anteriormente en el 27 nos dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El que efectuemos los mandamientos de Dios incluso no nos lleva a ninguna salvación, sino dice que aquí que por la fe. Pero vemos esto también, que en el 3:27 dice que la justificación por las obras es jactancia. La gente se está jactando por la justificación, por las acciones que llevan, pero quedan excluidos cuando lo practican así. Romanos 9:10 nos dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Dice, mis amados, que las obras de la ley, déjenme verificarlo bien aquí, Romanos 9:31, perdón. Romanos 9:31 y 32, sí. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel iba tras esa ley de justicia y no la alcanzó, tropezaron. Pablo ataca a todos esos movimientos religiosos que se basaban en aquello que llamaba Pablo obras de la ley, o la ley se basaba en aquello que era por la justificación, que solo prácticamente son mandatos hechos por hombres que oran o practican todo, o que van en contra de la ley del Creador, o sea, en contra de la Torah. Y hay muchos, mis amados, sé que muchos hemos pasado por esos términos de incluso invalidar los mandamientos de Dios en ignorancia, pero mis amados, ya no estamos en ignorancia. Ahora tenemos lo que es la palabra de Dios, tenemos la Torah, tenemos el acceso a ello, el estudio y la profundización para entender que los mandamientos de Dios siguen activos y que nunca se eliminaron en la muerte de Yeshua. Entonces, mis amados, si el perdón de pecados está lejos de nuestros propios méritos, ¿cómo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados? Tenemos la necesidad de ser salvos. Todos tenemos la necesidad de ser salvos o de ser rescatados. También esto aplica a que ser rescatados de la ley que nos muestra que estamos bajo condena. ¿Cómo podemos dejar de estar bajo la ley? Cuando pecamos estamos bajo la ley. Entonces nos estamos siendo llamados pecadores. ¿Cómo podemos dejar de estar bajo la ley? Ahí es donde, en otro aspecto que habla Pablo concerniente a la Torah, en Romanos, que le llama la justicia de Elohim. Ese es el punto principal, la justicia de Elohim. Recuerden que basando en eso, Yeshua, que es la manifestación palpable y visible que fue la manifestación palpable de Dios en la tierra, ahí aplicaba la justicia. Recuerden que la Torah no solo nos habla de leyes, sino de amor,
a su pueblo y a sus hijos. Y también nos habla acerca de la justicia que viene del Creador, también concerniente al perdón de los pecados. De esa forma, como lo juró a sí mismo, y su propia fidelidad, sin que el hombre lo merezca. La fidelidad de Adonai se manifestó en la tierra sin que nosotros lo mereciéramos. Pablo muestra también este mecanismo de amor y perdón y justificación por la Torá y los profetas. Romanos 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, siempre ha sido. Esta se manifestó por la ley. La Torah se manifestó en otro tiempo por la ley y por los profetas. Porque los profetas veían y guardaban y entendían los designios de Adonai a través de la Torah. Esta fue la promesa que fue hecha por Adonai en la promesa en la vida de Yeshua. La promesa de la salvación por nosotros que Dios hizo fue manifestada por el Mesías, quien la función sería establecer la relación entre el pueblo hebreo y Dios. A eso vino Yeshua, a establecer la relación entre nosotros y Elohim. Y esto se manifiesta a través del perdón de pecados que Yeshua efectuó. Ahora bien, si este acto de redención se llevó a cabo con la muerte de nuestro Señor Salvador y Yeshua en la cruz, ¿cómo le llamaba Pablo a esta promesa de salvación que se llevó a cabo con la crucifixión o muerte de nuestro Mesías? ¿Cómo le llamaba Pablo a la promesa de salvación? Romanos capítulo 3:27 nos dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Por las obras. No. ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Se manifiesta la promesa de salvación, dice que por la ley de la fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Adonai se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. También esta promesa se manifiesta en la justicia de Elohim. Romanos 6:14. Romanos 6:14 nos dice: por pecado no se me señorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También se manifiesta la promesa de salvación bajo la gracia de Elohim. Y por último, Romanos 8:4. Romanos 8:4 nos dice: para que la justicia de la ley se cumpla en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí vemos que también aplica la justicia de la ley conforme al Espíritu. Veamos que nos dice también Romanos capítulo 3, 20 al 24. Romanos capítulo 3, del 20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Elohim. Porque por medio de la ley o de la Torah, ¿a qué nos lleva? Al conocimiento del pecado. Si no hubiera Torah, no conociéramos el pecado, pero la tenemos. Tenemos el mandamiento de Dios, por eso conocemos los pecados. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. Para la justicia de Adonai, por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino ahora seguimos a Yeshua. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, estamos aceptando el trabajo que Él hizo. Lo que Adonai, el Todopoderoso,
le encomendó para venir a rescatarnos a la tierra, morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Pero ahora nosotros aceptamos ese sacrificio y nos estamos considerando fieles seguidores de Yeshua HaMashiach. Romanos 6:23, que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? Mas la dádiva de Adonai es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Ahora el Creador, por su gracia, nos da esta justificación. Eso quiere decir que ya no debemos guardar la Torah. Si nos da esta justificación, Yeshua ya vino, murió por nosotros, dio la gracia, entonces eso quiere decir que ya no debemos de guardar los mandamientos o la Torah. No, mis amados, para nada. Está erróneo. Pablo dice que ahora que hemos sido liberados del pecado, nuestro fruto debe ser ¿qué? La santificación. ¿Y en qué cabeza puede caber que alguien puede alcanzar la santificación invalidando los mandamientos de Dios? No tiene sentido. ¿Pero qué es la santificación? La santificación es un proceso en que nosotros somos apartados por las instrucciones y la obediencia a los mandamientos de Elohim. Lo acabamos de leer, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenemos por nuestro fruto, ¿de qué? La santificación y por fin la vida eterna. Romanos 6:22. Ahora, mis amados, entonces vuelve a surgir esa pregunta. Ahora que estamos bajo la gracia, ¿debemos invalidar la ley o la Torah? Sigamos aprendiendo. Romanos 3:31. Romanos 3:31 nos dice: luego por la fe invalidamos la Torah. Aquí no dice sí, no, aquí dice ni siquiera lo piensen en ninguna manera, sino que confirmamos, hacemos declaración que la Torah sigue siendo, que los mandamientos de Dios siguen siendo. Leamos una vez más. Luego por la fe invalidamos la Torah en ninguna manera, sino confirmamos la Torah. Sigamos. Vean, Romanos capítulo 6:15. Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16 nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué? Para muerte, la desobediencia. O sea de la obediencia a la Torah, ¿para qué? Para la justicia. ¿No sabes qué eso es lo que significa? Dice el Señor. La ley del pecado y obediencia a los mandamientos. Entonces pecaremos porque ya no estamos bajo la ley. Dice que de ninguna manera. ¿Pero qué es el pecado? Pablo nos dice que no debemos de pecar, que los mandamientos siguen siendo, que debemos obedecer a nuestro Adonai, que es una relación que nosotros tenemos con Dios a través de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿debemos de pecar o podemos pecar porque no estamos bajo la ley? De ninguna manera. Entonces, dice que la desobediencia nos lleva al pecado. ¿Pero qué es el pecado? Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Yo sé que esto lo sabemos de memoria. Todo aquel que comete ¿qué? Pecado. Todo aquel que transgrede ¿qué? Los mandamientos. Infringe también la Torah. Pues el pecado ¿qué es? ¿Qué significa el pecado? Infracción de la Torah. Pues es lo que vimos Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Ahora, mis amados, por la justicia tenemos acceso a la voluntad. Por la justicia tenemos acceso a sus mandamientos porque estamos vivos. No por justificación de nosotros, sino por la fe de Yeshua que está en nosotros, por nuestra fidelidad. Y este es otro aspecto de la Torah de la que habla en Romanos. Conocemos, por ejemplo, de título, la ley de Elohim, o sea, los mandamientos de Adonai. Esta es la expresión de la voluntad de Elohim para con sus hijos. Es lo que quiere Elohim con sus hijos. Dice que la quiere
que se efectúe de la forma más pura, que no exista ningún tipo de influencia ni legalismo de hombre entre eso. Al guardar los mandamientos de Elohim, mis amados, no estamos parecidos más, nos estamos pareciendo más a Yeshua. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios y ponemos por obra sus estatutos, nos estamos pareciendo más a Yeshua, porque tenemos que reflejar su carácter, porque dice que Yeshua está en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama a la ley de Elohim, o los aspectos de la ley de Elohim? Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim. Dice que debemos deleitarnos en la ley de Elohim. Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2, que nos dice: porque la ley de ¿qué? Del Espíritu da vida en Yeshua. Aquí dice que la ley del Espíritu da vida en Yeshua HaMashiach. Se me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es que está muy claro, mis amados. Está todo bien claro. Tenemos primeramente la ley de Elohim. Ahora tenemos la ley del Espíritu. En Romanos 8:14. En Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Elohim, estos que son hijos de Dios. Además tenemos también estos versículos. Romanos 7:25. Gracias doy a Adonai por Yeshua HaMashiach nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí dice que con la mente él sirve a la ley de Elohim, pero que con el espíritu, la observancia, los mandamientos, gracias a Yeshua HaMashiach en su vida, está pegado a la ley de Dios. Romanos 8, 4 y 5. Romanos 8, 4 y 5 nos dice: porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, el pecado, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Romanos 8, 7. Vamos para allá. Romanos capítulo 8, el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mis amados, es importante que resaltemos que en varios versículos, que al ser movidos por los mandamientos del Creador, Pablo le llama a esto a vivir con el Espíritu, o en su defecto a ser guiados por el Espíritu de Adonai cuando obedecemos los mandamientos. El Creador quiere formas, quiere personas que reflejen el carácter de Yeshua dentro y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para un propósito, y para lograrlo deposita su Espíritu Santo en nosotros. Cuando obedecemos y estamos sujetos a la voluntad de Dios, Él dice que pone el Espíritu Santo sobre aquellos hombres de obediencia, no de desobediencia. ¿Pero con qué propósito? Primeramente, esto lo hace para ser reflejo del Creador, que seamos nosotros reflejo de Dios, de Adonai, de Yeshua en la tierra al guardar los mandamientos. Muchos piensan que el Espíritu nos mueve por el corazón, por la emoción, por circunstancias, pero no es así, mis amados. Acompáñenme Jeremías capítulo 17 y veamos concerniente a lo que el trabajo que hace el Espíritu Santo en los hijos de obediencia. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice que cuando nosotros nos dejamos guiar por el corazón, por las emociones,
dice que esas emociones no son perversas. ¿Quién lo conoce? Ni siquiera nosotros mismos, porque muchos de nosotros anduvimos en ese aspecto, de dejarnos guiar por las emociones, por autosugestionarnos, dejándonos caer, gritar, saltar, bailar, como sea. Pero esas son cosas del corazón. Dice que son perversos, más que todas las cosas. Pero también dice que no solamente por el corazón, nuestras emociones, sino que por el entendimiento. Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice: fíjate en Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en, como así leíste la escritura, así es. No, tienes que escudriñar, tienes que profundizar, ver de dónde viene el trasfondo, porque Pablo está diciendo eso. Es de suma importancia saber que el ser movidos por el Espíritu Santo trae fruto. Romanos 8:14. Sí, regresamos a Romanos. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿quiénes son? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Elohim. Ahora, vamos a preguntarles, seguir indagando en la Escritura, preguntando en la Torah, ¿qué es ser movidos por el Espíritu? Ezequiel 36. Vamos con el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 y 27. Nos dice: os daré corazón nuevo. Pongan mucha atención. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Pero para qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Elohim. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Y eso es lo que hizo anteriormente el Señor. ¿Y qué creen, mis amados? Que lo sigue haciendo porque estamos, ustedes y yo estamos aquí. El Señor sigue haciendo ese trabajo en nosotros. Nos quita la carne pecaminosa de nuestro corazón y pone en nosotros el Espíritu y nos hace que andéis en los estatutos y que guardemos sus mandamientos. Entonces, cuando ponemos por obra los mandamientos de Dios, es quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Es simple y fácil. Ser guiado por el Espíritu es observar, guardar, poner por obra, practicar, enseñar los mandamientos de Elohim a nuestro grupo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, hablarlo en plural, y a la persona que quiera aprender a Dios. Ese es nuestro trabajo cuando tenemos el Espíritu Santo, proclamar el Evangelio eterno. Este es el único camino que nos mantiene en la justificación y la santidad. Romanos 8:2. Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Viene el trabajo. Cuando nosotros reconocemos la voluntad del Eterno y guardamos sus mandamientos, el Espíritu nos enseña, nos escudriña, nos guía y nos libra del pecado, y con lo concerniente nos quita o nos remueve de una condenación que es la muerte. Romanos 8:4, ahí adelantito: para que la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ahora, ¿conforme andamos? Andamos conforme al Espíritu, porque guardamos los mandamientos. Y el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Claro, es un fruto de la obediencia. Y es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Pero fíjense lo que dice aquí: y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él. Mis amados, el Espíritu nos mueve obediencia, no a la desobediencia, nos mueve la obediencia. Ahora bien, después de haber analizado textualmente el concepto de la Torah que Pablo nos dice en el libro de Romanos, es importante saber el fruto de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, tenemos el fruto de la condición del pecado, que es que la ley del pecado da como fruto enemistad contra Elohim. Esto lo vemos en Romanos 8:7.
en las obras de la ley, que es otro concepto, da como fruto tropiezo y estorbo, Romanos 9:32. Cuando nosotros tenemos la condición del pecado y las obras de la ley, que son por los hombres, estos dan como fruto la muerte, porque ninguno se sostiene a Dios. Por otro lado tenemos la justicia de Elohim, que es el resultado del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu de Mesías en los hombres, en nosotros, que está en Romanos 8:9, y la ley de Elohim, que da como fruto la santidad. Entonces, eso lo encontramos en Romanos capítulo 6:22. Estos dos, así como vimos que la condición del pecado y las obras de la ley da como fruto la muerte, la justicia de Elohim y el espíritu de santidad, la justicia de Elohim y la ley de Elohim dan como fruto la santidad, y estas dos como resultado nos traen vida eterna. Romanos 6:22. Romanos capítulo 6 versículo 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. El espíritu de santidad, la fe de Yeshua, se obtiene, mis amados, a través de la justicia del Creador, y la santidad es guardar los mandamientos. Nosotros tenemos la santidad a guardar los mandamientos, y la fe de Yeshua se obtiene a través de la justicia del Creador. Por eso dice en Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua HaMashiach, su emuná. Hay un estudio por ahí que tengo que se llama la emuná, el significado de la fe emuná, y encierra todo lo que verdaderamente significa tener fe. Chéquenlo para que puedan profundizar un poquito más. Entonces, mis amados, como leímos en Apocalipsis 14:12, muchos enseñan que el libro de Romanos nos muestra que los mandamientos de Elohim fueron cancelados, pero como vimos ahorita, como escudriñamos y profundizamos, vimos que no fue así. No hay ningún versículo, no he encontrado ningún versículo en la Biblia que nos muestre que ya no tenemos que guardar la Torah, los mandamientos de Elohim. No lo hay. Ahora, mis amados, como hijos de Elohim, los mandamientos no nos salvan, tampoco nos equivoquemos. Esos mandamientos no nos salvan, tomémoslos así como deberes, que son como un tipo de responsabilidad, y como hijos de Dios. Y de esa forma nosotros demostramos a Elohim que lo amamos. Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 3. Pues ese es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. De esa forma le mostramos a Dios que lo amamos, que guardamos sus mandamientos. También de esa misma forma tenemos que tener muchísimo cuidado de no jactarnos porque guardamos la Torah. No decimos, no, que yo me merezco esto porque guardo la Torah, porque guardo el mandamiento de Dios, o porque sigo la ley del Creador. ¿Cómo lo hacemos? Guardando mandamientos, en no ingerir animales limpios, en guardar las fiestas. Recuerden que la salvación no se trata de méritos, es algo que nuestro Padre nos pide como pueblo que ahora somos. Somos llamados a ser imagen y semejanza de nuestro Creador en el mundo. Nunca se les olvide eso. A eso somos llamados, y eso lo logramos haciendo la voluntad del Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, 24 nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Adonai, y Adonai en él. Y en esto sabemos que permanecemos en él, porque el Espíritu que nos ha dado. Esto nos enseña que si queremos que el Espíritu de Elohim siga en vosotros, mis amados, debemos de guardar los mandamientos, practicarlos, ponerlos por obra y enseñarlos. Recuerden el ejemplo que Yeshua hizo por nosotros. ¿Cómo podemos
discernir o identificar si tú cometes un pecado y alguien más viene por ti y se expone o dice yo pago por él, y tú sales absuelto, sales libre del pecado que cometiste, ¿lo volverías a hacer? El Señor te pueda bendecir, mis amados. Que el Todopoderoso esté con ustedes. Es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Shalom.